Ante todo, muy buenas tardes con respecto a toda la familia concretera de la CIUAC y todas las personas que nos estén siguiendo por las redes sociales. Hoy la Dirección de Investigación va a hacer una exposición sobre la norma S250, que es determinada de suelos y cimentaciones. Para esto vamos a hablar sobre el capítulo 1, que son generalidades, para el capítulo 2, estudios, el 3, análisis de las condiciones de cimentación, el 4, cimentaciones superficiales, el 5, las cimentaciones profundas, y como último capítulo, problemas especiales de cimentación. Para esto vamos a ver el ámbito de la aplicación de la norma. Esto mayormente va dirigido a una norma peruana, así que todo el territorio nacional. Las cimentaciones también son para edificaciones y todas las obras relacionadas con esto. Como disposiciones generales tenemos el objetivo. Esta norma es más o menos mínima. En sí, los alcances o los requerimientos para el alcance de esta norma son mínimos. Como objetivo también tenemos que asegurar la estabilidad y permanencia de la obra. También tenemos la que es la utilización racional de los recursos. Como finalidad tenemos asegurar la continuidad de los servicios básicos. A esto también se adiciona minimizar los daños del proyecto y estructuras o vías colindantes. Como consideraciones generales, esto necesitamos tener la carga, los pesos de las estructuras, estas mismas como las cargas sísmicas, ya sea de viento, temperatura, aire, entre otras. También es necesario tener el estado límite del suelo y su factor de seguridad. Generalmente, o en esta norma se especifica que no se aplica en caso de fenómenos de geodinámica, que más o menos esto va relacionado a los fenómenos como bien pueden ser erupciones volcánicas, inundaciones, huaicos y actividades de fallas geológicas. Toda esta norma, su principal objetivo, el principal fin de este es garantizar los esfuerzos y deformaciones que se dan en el suelo o roca a sostener. Ok, estas son aquellas obligaciones que nos dicen el estudio de mecánica de suelos. Para servicio público, que son, digamos, ya sea escuelas, centros de salud o vías. También tenemos para aquellos locales con gran cantidad de personas, como pueden ser los coliseos. También tenemos para aquellas edificaciones que necesariamente van a requerir pilotes. Y también algo muy importante que es aquellos que se encuentran cerca de taludes, que ya que estas pueden ser alguna proyecto, por así decirlo, que puedan surgir fallas, ¿no? Y esta afecte a las edificaciones cercanas. También tenemos que nos dice o nos indica que van a ser en edificaciones de 1 a 3 pisos con más de 500 metros cuadrados. Bueno, también podemos hablar casos donde no existe obligatoriedad, que son cuando ya se conoce la presión del suelo, cuando se especifica a qué profundidad está la cimentación y cuando tenemos las condiciones de cimentación conocidas. El estudio de mecánica del suelo está constituido por diferentes pasos y en los cuales nos dicen estos. Eso puede ser el diseño de cimentaciones, el diseño de pavimentos, estabilidad de taludes, diseño de instalación sanitaria de agua y alcantarillado, y bueno, también puede ser la combinación de los 4 anteriores en un solo proyecto. Ok, el alcance del estudio de mecánica de suelos, estos estudios es para cada proyecto, es por así decirlo, es único. No podemos utilizar el estudio de mecánica de suelos para, digamos, ya sea un puente, lo podemos utilizar para otro puente ubicado en otra zona. No, esto no se puede, porque esto puede variar los estratos o el mismo hecho de las características del suelo. La responsabilidad del estudio de mecánica del suelo está asumido por el personal responsable, que mayormente es el que da la conclusión final del informe. Ya, la responsabilidad de la aplicación de la norma son aquellas entidades encargadas de otorgar la ejecución de la obra y la licencia de edificación. Son aquellas responsables de hacer cumplir esta norma. Como capítulo 2 de estudios tenemos qué son, digamos, podría decirlo así, información previa. Acá tenemos los planos, ya sea de ubicación, planta, topografía o las curvas de nivel. También se necesitan los antecedentes, que son, por así decirlo, si ha habido alguna vez un evento sísmico en esta zona y para esto prevenir, ¿no? Este caso. También tenemos las características de edificación y el acceso. Por ejemplo, en el tema de carretera es muy importante el acceso de sitio, ya que
Este mayormente se da en sitios donde tenemos que a veces crear, ¿no? Por nosotros mismos. Y a veces tenemos que ver si el acceso va a ser permitido o va a haber dificultad. Y también tenemos que ver el uso de la edificación, ya sea, digamos, para qué categoría estamos, ya sea por una super edificación o, digamos, una estándar, por así decirlo. Tenemos también las técnicas de exploración en campo, que son más o menos aquellos ensayos in situ. Como podemos ver, aquí tenemos las tablas de las diferentes ensayos que podemos hacer en campo que nos dice la norma. Ya, aplicación de las técnicas, ¿no? Como ya bien, podemos usar el pozo o calcates. También podemos hacer perforaciones manuales y mecánicas. El ensayo SPT y prueba de penetración dinámica supervisada, ¿no? Todo con su respectiva norma, ¿no? La NTP. Para esto también tenemos aquellos ensayos en laboratorio que nos recomienda la norma usarlo cuando tengamos algún estudio de mecánica de suelo, como puede ser, digamos, su análisis granulométrico, peso específico relativo de los sólidos, ensayo de compactación Proctor modificado, y bueno, todas las que se pueden apreciar en este diapositivo. Aquí tenemos aquellas condiciones de frontera, que mayormente es la comprobación de las características del suelo, que son supuestamente, por así decirlo, iguales al terreno colindante, ya sean edificados. Estos se definen mediante distribuciones de los puntos de superficie del terreno. Se distribuirán uniformemente en la superficie del terreno, ya sea por lo menos del 70% de los puntos o aquellos que se ocupen en las edificaciones, ¿no? Número y tipos de muestras a extraer. Cuando el plano de apoyo, como bien lo dice acá, digamos, puede ser 2 metros de profundidad hacia el plano de apoyo, ¿no? Y acá tenemos una tabla que es muy importante para verificar el número de puntos a investigar, que es la tabla número 2.3.2 de la norma, ¿no? Donde tenemos para diferentes tipos, ya sea tipo A, tipo B o tipo C, que nos especifica su rango, sus puntos a investigar. Paso mi palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar la profundidad que alcanza una cimentación. Primero aplicamos las edificaciones sin sótano. Mediante la fórmula que nos establece la norma E050, es que la profundidad, que la profundidad a P tiene que ser igual a la distancia vertical más Z, que siendo Z, siendo un valor al ancho. En el caso, si es con sótano, como se puede observar en la imagen, primer piso y sótano, entonces tendríamos que aumentarle un valor más, que sería la distancia vertical entre el nivel del piso término del sótano y la superficie del terreno natural. Y casi lo mismo se aplica con la anterior ecuación sin sótano. Siguiente diapositiva. Informe del estudio de mecánica de suelos. El informe de mecánica de suelos se comprende por la memoria descriptiva, planos de ubicación de las obras y distribución de los puntos de investigación, perfiles de suelos y resultados en los ensayos in situ y de laboratorio. Primero hablemos de la memoria descriptiva. En la memoria descriptiva vamos a hablar un resumen de las condiciones de la cimentación, información previa, exploración del campo, ensayos de laboratorio y perfil del suelo, nivel de la capa freática, análisis de la cimentación y efecto de sismo. Todo esto lo que se pide, se quiere que ocurra en la memoria descriptiva. Siguiente diapositiva. Análisis adicionales. Son las precauciones especiales que se tomará el PR, o sea, el profesional responsable, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado, como cuáles: el efecto de la capa freática, las sales agresivas, licuaciones y expansión o colapso del suelo. Planos y perfiles de punto de investigación. El informe debe tener planos y perfiles de suelo. También debe tener bases y referencias mostrando la ubicación física de la cota en el plano. Pero la norma, lo que nos pone es la simbología o los estudios que se va a hacer, nos simboliza de esta manera. Pozo calicate se va a poner la simbología de un cuadrado.
perforación, un símbolo de un círculo, y la trinchera, un rectángulo, y la ocultación, un triángulo. Y de acuerdo a la numeración que haya en cada investigación que se pida. El perfil estratigráfico hay que tomar en cuenta su origen, nombre y el símbolo del grupo del suelo, tal que nos pide en la misma norma. Resultado de los ensayos de laboratorio. Bueno, esto se realiza mediante lo que está aplicando mi compañero, es los estudios que se hacen y ver con, digamos, qué simbología se tiene que colocar al suelo que sea digamos, si es suelo arcilloso, suelo granular, y esto se coloca, digamos, en el informe, tal como se puede observar en la imagen que está al lado, de parte mía del lado derecho. Siguiente, por favor. Cargas a utilizar. Para el cálculo de factor de seguridad de cimentación, las cargas de servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de edificación. ¿Qué quiere decir? Que hay cálculos, o sea, el factor de seguridad está establecido en la norma, digamos, hay una parte que es en nivel estático, es de 3.0, y en sismos más la velocidad, la presión, esta parte, ya, continuamos, a ver. Para el cálculo del asentamiento de suelos cohesivos, solo se considerará la carga muerta más del 50% de la carga viva. Para el cálculo de la cimentación para suelos granulados, será con una carga máxima que actúe a la carga muerta. Esto lo aplicaremos consiguientemente a lo que se va a aplicar en la norma. O sea, va a sufrir, o sea, en cada estructura se va a sufrir un asentamiento, que lo vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. El asentamiento tolerable. En el estudio de mecánica se deberá indicar el asentamiento tolerable. ¿Cómo se saca? Bueno, tenemos primero, vamos a observar que en cada estructura va a sufrir un asentamiento, digamos, en cada zapata. Entonces, digamos, este es el asentamiento de la zapata y este es el asentamiento de la zapata B. Y esta sería la longitud entre apoyos. Y lo que va a provocar el asentamiento con el asentamiento de la zapata B va a provocar un asentamiento diferencial. Y lo que va a hacer es, entonces, el asentamiento diferencial sobre la longitud entre apoyos va a surgir una distorsión angular. Pero la norma nos indica que tiene, como digamos, unos límites en cada estructura. ¿Cómo lo puedo explicar? El límite en el que se debe esperar daño estructural en edificios convencionales, o sea, de 1 entre 150. Más de esto no puede actuar más, o sea, no puede sobrepasar. Capacidad de carga. La capacidad de carga se empleará mediante las ecuaciones, o sea, las ecuaciones de mecánica de suelos que son formuladas por Joseph Boileau. Factor de seguridad frente al corte. El factor de seguridad mínimos que se deberán utilizar en cargas estáticas sería 3.0, para sismos y vientos 2.5. La presión admisible. Se debe dar cuenta la profundidad de cimentación, dimensiones de elementos de la cimentación, características físico-mecánicas, ubicación del nivel freático y problemática modificación de las características. Siguiente, por favor. Cimentaciones profundas. Su definición es que cumpla la siguiente fórmula, que sería la profundidad sobre el ancho menor o igual a 5. ¿Y cuáles serían estas cimentaciones? Más se refiere a las zapatas, digamos, a zapatas cuadradas, rectangulares, circular, continua, combinada o anillo continuo, o también las plateas. Ya. La norma T nos indica que hay suelos en los cuales no se puede construir, tales como son la turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte o rellenos sanitarios o industriales, ni rellenos controlados. Pero la norma nos indica que hay rellenos controlados, donde la supervisión del PR, o sea, el profesional responsable.
Y lo que explica la norma dice que el más del 12% de finos se compacta una densidad, se debe compactar una densidad menor al 90%. Si tiene igual o menos 12%, se compacta una densidad mayor al 95%. Para este tipo de, digamos, para este tipo de suelos, la compactación se debe controlar, digamos, en áreas donde son 250 metros cuadrados, se debe controlar mínimo 3 controles de capa. En áreas menores a 25 metros cuadrados, se controla uno como mínimo, y el espesor por cada capa debe ser de 0,30 metros. Le doy pase la siguiente diapositiva, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las cargas excéntricas en cimientos, ¿no? Una carga excéntrica es aquella carga que en el punto de su punto de aplicación no se encuentra en el centro de gravedad de la sección de la cimentación. Para nosotros, digamos, mover esa carga excéntrica hacia el centro de gravedad de de la sección de la cimentación, tenemos que aplicar, ¿no?, cargas equivalentes, la cual es, no, se trata de hacer un momento en el cual el brazo de palanca es la excentricidad que tiene la carga con el centro de gravedad de la sección. También la norma nos indica, ¿no?, que hay, cuando se aplica estas cargas equivalentes, hay un área reducida, la cual se puede ver en la fórmula, que la longitud total, ¿no?, el ancho de la cimentación, va a ser igual a la longitud total menos 2 veces la excentricidad, ¿no?, en la dirección X. Y el largo de la cimentación va a ser, no, la diferencia entre 2 veces también la excentricidad en la dirección Y. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cimentaciones profundas. Dentro de las cimentaciones profundas se encuentran las cimentaciones por pilotes. Estas cimentaciones por pilotes, o en general las cimentaciones profundas, son aquellas en las que su relación profundidad y ancho es mayor a 5. Aquellas cimentaciones profundas son elementos estructurales que transmiten las cargas de la estructura a estratos mucho más profundos. También podemos hablar, ¿no? Podemos estimar la longitud y la capacidad de carga, ¿no?, de aquellas cimentaciones como la cimentación por pilotes. Para esto se utiliza una fórmula, la cual es la carga última del pilote, que va a ser igual a la carga última tomada por la punta del pilote, ¿no?, más la carga última tomada por la fricción superficial desarrollada. Y nos da una condición también, que si la carga de última tomada por fricción es muy pequeña, podemos decir que la carga última del pilote va a ser igual a que la carga última tomada por la punta del pilote. Bueno, y también hay otra condición que nos dice que la carga última por la punta del pilote va a ser igual a la carga última del pilote cuando la carga última tomada por el pilote tiene un valor, ¿no?, pequeño también, ¿no? Ahora, los procedimientos teóricos para el análisis de pilotes nos dan, ¿no?, varias consideraciones como el cálculo de la capacidad de carga. Dentro de los cálculos de la capacidad de carga, los pilotes no se consideran, ¿no?, los estratos licuables, nos indica, ya que aquellos tienen una resistencia muy baja, como también los suelos orgánicos y las turbas. Ahora, hablamos sobre el factor de seguridad. En la norma nos indican que en pilotes, para el cálculo de la capacidad de carga admisible mediante métodos estáticos, se utilizan factores de seguridad, los cuales que en pilotes individuales, el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 2. Y en un grupo de pilotes, el factor de seguridad para cargas estáticas debe ser mayor o igual a 3. El factor de seguridad es igual, ¿no?, al esfuerzo de ruptura entre el esfuerzo admisible.
en el cual nos da el esfuerzo admisible, que es un parámetro para el diseño de cimentaciones. Otra consideración que nos da es el espaciamiento mínimo de pilotes, en el cual nos indica la norma, ¿no?, que de acuerdo a la longitud va a variar, ¿no?, el espaciamiento entre ejes. Siguiente, por favor. Asentamientos. Bueno, los asentamientos se determinan por fórmulas, ¿no?, aceptadas por el estudio de mecánica de suelo, ¿no? Y aquí en la norma nos estiman algunas consideraciones, como que el asentamiento tolerable por la estructura, aceptada por la estructura, se calcula, ¿no?, el asentamiento por el pilote aislado o por el grupo de pilote, ¿no? Se debe calcular por estos dos tipos, según sea el tipo de cimentación. También nos indica que se debe calcular los asentamientos debido a la deformación axial del pilote, y también el asentamiento generado por la fricción negativa que ésta pueda tener. También nos da otra consideración en el cual nos dice que los pilotes en suelos cohesivos, el principal componente de asentamiento del grupo proviene de la consolidación de la arcilla. Algunas consideraciones en la ejecución de la obra para el caso de pilotes son las pruebas de carga, la cual nos va a indicarnos la capacidad de carga que tiene el pilote y su deformación. Y también nos indican algunas tolerancias constructivas, ¿no?, como el desplazamiento del eje en planta del pilote, instalado con respecto al eje del pilote en el plano, ¿no?, y el desplazamiento del eje en planta del pilote instalado con el eje del pilote en el plano. Y de acuerdo, ¿no?, a una profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de cimentación profunda son las cimentaciones por pilares. Estos pilares son, ¿no?, se debe de analizar su capacidad de carga y se debe de aplicar métodos estáticos, ¿no? Ahora, para el factor de seguridad debe ser, ¿no?, el mismo que el de un pilote, ¿no?, mayor o igual a 3. Ahora, también nos da una consideración sobre el aflojamiento del suelo circundante, ¿no?, al pilar, que debe ser una rápida excavación y vaciado del concreto, el uso de un forro de excavación y la aplicación del lodo bentonítico, ¿no?, según sea, ¿no?, lo que indique, ¿no?, el profesional responsable. Ahora, los asentamientos se calculan también con fórmulas que se ponen en uso, ¿no?, en la mecánica de suelos. Ahora, otro tipo de cimentación son los cajones de cimentación. Estos cajones de cimentación son estructuras de concreto armado que se constituyen mayormente sobre el terreno y que se usan mayormente sobre los sótanos, eh, y que la fricción lateral va a ser determinada según el profesional responsable, ¿no? Y también nos dan algunas consideraciones para la capacidad de carga, eh, la cual, ¿no?, se debe usar también métodos estáticos, y mayormente que el cálculo de zapatos o pilares depende de la relación profundidad y ancho, ¿no?, que tenga esta cimentación. Y también el factor de seguridad debe ser, ¿no?, mayor o igual a 3, como estipula en la norma. Siguiente, por favor. Ya, algunos problemas que se encuentran, ¿no?, en las cimentaciones son los suelos colapsables. ¿Qué son los suelos colapsables? Son aquellos suelos que tienen un violento cambio de volumen al ser sometidos al incremento de cargas o al humedecerse o saturarse. La norma nos indica, ¿no?, unos ensayos que tienen que ser obligatorios, como la determinación de la plasticidad del suelo, el ensayo de humedad, ¿no?, o el ensayo, ¿no?, para evaluar el peso volumétrico, ¿no?, con la finalidad de evaluar el potencial de colapso que tienen estos suelos, ¿no? Esta va a estar mayormente en función del límite líquido y del peso volumétrico seco. Como se puede observar, ¿no?, en la figura, ¿no?, hay una tabla, hay una gráfica que está en función, ¿no?, de la densidad nominal y el límite líquido, para nosotros determinar si un suelo es colapsable o no colapsable. Ahora, para la evaluación del índice de colapso, se debe de aplicar, ¿no?, o se debe de realizar el ensayo normalizado por la medición del potencial de colapso del suelo, en los cuales nos van a dar parámetros para poder nosotros cuantificar el índice de colapso, como es el cambio de relación de vacíos,
la relación de vacíos iniciales o el cambio de altura de la muestra. Todos esos parámetros nos van a indicar el índice de colapso, en el cual en la tabla nos da, ¿no?, la clasificación, ¿no?, del índice de colapso según ¿no?, al valor que se obtenga, en el cual se considera, ¿no?, el grado de colapso leve, moderado y severo, ¿no?, según sea el valor del índice de colapso. Siguiente, por favor. Ahora le doy paso a mi compañero. Como vemos en el artículo 35 de la norma, trata sobre la cimentación en áreas de suelos colapsables. Como ya dijo mi compañero, las obras construidas sobre este tipo de suelo están sometidas a grandes fuerzas causadas por el hundimiento violento del suelo, por lo cual no está permitido cimentar directamente sobre suelos colapsables. Y la cimentación y los pisos deben apoyarse sobre suelos no colapsables, los pisos no deben apoyarse directamente sobre estos suelos. Siguiente. También deben ser retirados en su totalidad al iniciar las obras de construcción y ser reemplazados por otro relleno que pueda ser compactado y controlado. En el artículo 36 tenemos el ataque químico por suelos y aguas subterráneas. Tenemos que estas actúan rápidamente y que contienen estos elementos. Sin embargo, el humedecimiento del suelo seco por riego, filtraciones de agua y lluvia, puede activar sales agresivas. Por ejemplo, tenemos el ataque por aguas subterráneas, como se ve en la imagen, y cómo daña el concreto. También tenemos el ataque por sulfatos y por cloruro, como se ven en las imágenes siguientes. En el artículo 37 trata sobre los suelos expansivos, que estos son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan el volumen al humedecerse o saturarse. Acá tenemos una obligatoriedad de los estudios donde deberá incluirse un análisis basado en la determinación de la plasticidad del suelo y ensayos de granulometría. Con diferentes tablas podremos clasificar los suelos expansivos y también el cambio potencial de volumen. En el artículo 38 tenemos la licuación de suelos. En suelos granulares y en algunos suelos granulares con finos cohesivos, ubicados bajo la napa freática, la vibración de sismos puede generar el fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte. Para que un suelo sea susceptible de licuar durante un sismo, tiene que presentar ciertas características, como son la de estar sumergido y la de estar constituido por arena limosa o limo arenoso. Siguiente. Tenemos las cimentaciones en suelos licuables. Estas cimentaciones sobre suelos que se licuan están sometidas a grandes asentamientos, desplazamiento lateral y falla de la cimentación. Por lo tanto, no está permitido construir sobre suelos licuables. A continuación tenemos un pequeño video donde podemos ver el efecto de la licuación en una cimentación y cómo por un momento esta pierde la resistencia al corte y hace que el hundimiento sea inmediato. Siguiente. En el artículo 39 tenemos el sostenimiento de las excavaciones, donde tenemos dos requisitos muy importantes: que el asentamiento diferencial de las distintas partes de la estructura se elimine y el asentamiento total de la estructura debe estar limitado a una cantidad pequeña y controlada. También debemos limitar el asentamiento de manera indicada si es necesario, transmitir las cargas de la estructura a un estrato de suelo que tenga la resistencia suficiente y distribuir la carga sobre un área suficientemente grande para minimizar las presiones de contacto. Siguiente.
Tenemos también las excavaciones sin estructuras de sostenimiento. No se permiten este tipo de excavaciones y si las mismas reducen la capacidad de la carga o producen inestabilidad en las cimentaciones vecinas. Los efectos del sismo es revisar el estado de las mismas y proceder a reforzar mediante sostenimiento adicional en el caso de observarse algún defecto o daño. Y el monitoreo de estas excavaciones, verificar si producen o no deformaciones en las estructuras adyacentes existentes. Continuando con la exposición, voy a continuar con tipos de sostenimiento de excavaciones, que existen diversos tipos de sostenimiento provisionales y otros que son definitivos, como antivaciones, muros anclados, tablestacas, pilotes secantes, pilotes anclados, etc. Después, la estabilidad global es de las estructuras del sostenimiento temporal o permanente, contempla un factor de seguridad mínimo de 1.5 en condición estática y 1.25 en condición pseudodinámica. En ambos casos, respecto al límite del suelo. En eso podemos encontrar, primero, falla por tracción del tendón, falla por arrancamiento de interfase suelo-inyección, falla de arrancamiento de interfase tendón-inyección, falla de flexión del muro, falla por el muro en una insuficiencia de resistencia, por empuje pasiva, falla por rotación hacia adelante, falla por insuficiencia de capacidad axial, falla de volcamiento, falla circular de la masa del suelo y por último, falla de deslizamiento. Siguiente, por favor. Después, en las estructuras de sostenimiento ancladas, en caso de estructura de sostenimiento requiera uso de anclajes, muros anclados, pilotes anclados, soy nails, entre otros, se consideran los siguientes aspectos. Acero de refuerzo, que muestra con esta fórmula, mostrando la carga de trabajo de anclaje frente al esfuerzo, el área y el coeficiente de seguridad, como ya dije, que es 1.5 para anclajes provisionales y 1.75 para caso de anclajes permanentes. Y la longitud del bulbo, como ya vimos en anteriores imágenes, la longitud anclada anclada para soportar el deslizamiento. Esta es la longitud de bulbo de anclaje, que va en relación a carga de trabajo de anclaje, diámetro de perforación, capacidad de adherencia y capacidad de adherencia última con contacto del suelo. Y por último, la longitud libre del anclaje, que esto ya depende también del tipo de suelo, siendo este tipo de roca, tipos de suelos cohesivos y suelos no cohesivos. Estos, con cada uno de su capacidad última de adherencia promedio, dada en megapascales. Esta, por ejemplo, en el de roca, granito y basalto es de 1.7 a 3.10, de suelos cohesivos adyacentes inyectados en gravedades de 0.03 a 0.07, y por último en suelos no cohesivos un ejemplo sería el de anclajes inyectados a gravedad en dirección al eje, que es 0.07 y 0.04. Cada uno de estos está bien, aunque es mínimo las normativas que nos da, está bien detallado. Siguiente, por favor. De ahí muestra los aspectos geométricos que debe tener los anclajes. En la primera imagen muestra las mínimas distancias que debe haber entre anclaje y anclaje, que no debe ser de mínimo de 1.2 metros, y con la superficie mínimo es de 4.5 metros en adelante. De ahí una superficie crítica de falla, y el inicio de cimentación de vulva debe tener una diferencia de mínimo de 1.5 metros. Y en la siguiente imagen de abajo, ya con cimentaciones vecinas, que la única diferencia es que la distancia entre la cimentación y el primer bulbo debe ser de mínimo de 3 metros, contando de que la cimentación va a tener un mínimo de 2 metros de profundidad. De ahí los aspectos constructivos, que estos van desde simple, como ya dijeron mis compañeros, desde situaciones sanitarias, construcciones para estabilidad de taludes y continuando. Y por último, ensayos de anclajes, que muestra diferentes cargas que deben de soportar los anclajes dependiendo de que si van a ser permanentes o provisionales. Estos con una fórmula que ese es el mínimo de 0.9 FY por el área del suelo,
que también es igual a la capacidad de carga que puede soportar máxima del ensayo, que también es igual a la capacidad límite del suelo que va a tener en este caso. En ensayos de capacidad o calificación, las cargas deben ser aplicadas en ensayos de capacidad o calificación para anclajes permanentes. Lo máximo es de 1.75 de carga y de provisionales es 1.5. Siguiente, por favor. Ya, acá he resumido todos los demás en las siguientes imágenes. Como muestra, el lado izquierdo muestra cada uno de los deslizamientos, siendo estos estáticos o dinámicos, y de la cantidad de bulbos o de soportes que van a tener. Como ya dije, el mínimo es de 0.10 por FY por el área de suelo. Eso va del mínimo a los máximos, dependiendo de la cantidad de bulbos que este va a tener. En este caso, para la clasificación de anclajes debe ser 1.75, y para los provisionales el máximo es 1.50, tomando en cuenta de que debe ser máximo 7 anclajes. Siguiente, por favor. Ya, y eso para el ensayo de recibimiento de anclajes permanentes y el recibimiento para anclajes provisionales. Ese también tiene diferentes grados, tomando en cuenta de que esta vez son también 7, pero disminuye la carga, que en este caso sería máximo en 1.4 para permanentes y 1.2 para provisionales. Teniendo en cuenta de que esto ya es ensayo de recibimiento de cargas y frente a la estabilidad de taludes o cimentaciones. Siguiente, por favor. Ya, y de ahí hablamos de las calzaduras. Las calzaduras generalmente se hacen al obtener o estar colindantes con una edificación vecina. Y esta generalmente empieza su construcción poco a poco, no es todo de frente o de golpe como pueden ser otro tipo de estructuras. En este caso, como muestra acá la imagen de la izquierda, se secciona cada uno de los sectores con mínimo de 1 metro, empezando con 1 metro, y se hace parcialmente. Por ejemplo, acá está poniendo 1, 2 y 3, que son en sectores diferentes. De ahí tiene que esperar al fraguado y con un descenso con una pendiente de 1 a 10, se continúa esto dependiendo al máximo de profundidad que tenga cada uno. Aparte de eso están los tipos de muros. De ahí están los lloraderos, que muestra acá que son los comunes, pueden ser tanto verticales como un poco diagonales. De ahí el lloradero con bolsa de material permeable, que ya presenta una bolsa permeable en caso de humedad o de nivel freático. Drenes continuos, en este caso donde dice A, en ambos presenta drenajes verticales, pero en el más vertical o en el que está más, en el que dice B, va solo a un dren vertical, mientras que el otro va a diferentes drenes que son diagonales. De ahí capa drenante o capa continua, que esto generalmente es con geomallas que pueden ayudar dependiendo del caso. Ya, el diagrama de carga de diseño de muros de contención como zapatas. Aquí muestra diferentes factores que influyen en la capacidad de carga, siendo esto el peso del suelo, 1 y 2, tomando en cuenta cada una de las caras del muro, el esfuerzo pasivo y activo, el activo siendo el que está soportando toda la carga y el pasivo es el que hay menor cantidad. Y aquí, como muestra, el peso se cuenta también el peso del muro, el peso de la zapata y la fricción. Y tomando en cuenta que sería de este tipo de perfil, el punto de volteo sería al lado izquierdo, tomando en cuenta de que el esfuerzo activo sea mucho mayor que el esfuerzo pasivo y las capacidades del muro. Y aquí hay unas 3 fórmulas que toman en cuenta dependiendo si es que quieres hallar el esfuerzo del suelo pasivo, el esfuerzo activo o el esfuerzo diferencial activo del suelo. Y siguiendo el sistema de drenaje de muros de contención, como dije en la anterior, hay drenes o geodrenes en este caso que son colocados al lado del muro en caso de nivel freático o de cantidad de humedad que pueda afectar el muro, que generalmente son de concreto ciclópeo. Y estos geodrenes o
geomallas van a una tubería perforada por el cual se va todos los líquidos o toda la humedad que pueda afectar al muro. Paso a mi compañero. Vamos a hablar ahora sobre los ensayos in situ, específicamente la prueba de penetración dinámica superpesada, o en inglés la HDPS. El objetivo número 1 de esto es determinar básicamente la resistencia del terreno a la penetración de un cono cuando es golpeado. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Bueno, primero es un cono que es de un diámetro de 6.35 centímetros, el varillaje, también el yunque y el martillo, y esos serían básicamente los más esenciales. El procedimiento operativo. Como primer paso es la selección del punto de ensayo. Esto de acá es lo más importante porque se debe hacer en un lugar donde no haya existido ensayos anteriores. Y para ello, si es en caso de que ya hubiera existido, se tiene que distanciar de 1 metro a 1,5 metros o de 25 centímetros de diámetro del cono. Siguiente, las conexiones y los emplazamientos. El varillaje y la cadera quedan coaxiales, o sea que son concéntricas, o sea, en un solo eje, comparten un solo eje. Las desviaciones de la verticalidad del primer tramo del varillaje no tiene que superar al 2%, con lo cual tiene que ser perpendicular al suelo. La longitud libre del varillaje entre el soporte, guía y la conexión del dispositivo no tiene que superar el 1.2 metros. El golpeo y la penetración. El golpeo se efectuará con una frecuencia comprendida entre los 15 a 30 golpes y tiene que introducirse en un intervalo de 20 centímetros. Ya, siguiente. Ya. Como finalización, primero tiene que superarse los 100 golpes para una penetración de 20 centímetros. Cuando 3 valores consecutivos, el valor del par de rozamiento no tiene que superar los 200 metros. Una recomendación antes de esto es que esta prueba de acá, primero, no reemplaza a la prueba estándar, y segundo, de que esta prueba no se tiene que realizar en suelos arcillosos, sino que por lo general esta prueba se realiza en suelos granulares. La presentación de los resultados. El tipo de cono utilizado y las dimensiones, o sea, primero las comprobaciones antes de la prueba. Primero, el tipo de cono utilizado, luego las dimensiones de la masa, la longitud de cada varilla y la masa por metro de varillaje. Auscultación dinámica mediante el cono tipo PEC. El objetivo es determinar la resistencia del terreno a la penetración de un cono cuando es golpeado. Campo de aplicación. Este ensayo es básicamente, especialmente para suelos granulares. Aparatos y material necesario. Este es un cono. El cono tiene que tener básicamente un ángulo de 60 grados y tiene que tener un diámetro de 63.9 milímetros. Siguiente. Ya. Este es el ensayo. Acá tenemos el martilete, la barra guía, la cabeza de golpeo, la barra de perforación. Como les estaba explicando, la barra de perforación y la cabeza guía deben de quedar coaxiales. Y ambas tienen que estar perpendiculares hacia el suelo. El siguiente, procedimiento operativo. Ya. Primero se tiene que seleccionar el punto con el fin de que no hayan perturbaciones en el punto de ensayo. El emplazamiento y las conexiones. El varillaje y la guiadera deben de quedar coaxiales. Y lo mismo, las desviaciones no tienen que superar el 2%. El golpeo también tiene que estar comprendido entre 15 y 30 golpes por minuto. Y su intervalo debe de ser de 15 centímetros en el terreno. Siguiente. Tiene que superarse los 100 golpes para una penetración de 15, no tiene que superarse los 100 golpes para una penetración de 15 centímetros. Es decir, que los golpes de cada cono no tiene que ser mayor a 100. ¿Ya?
Cuando 3 valores consecutivos del cono sean iguales o superiores a 75 golpes. Ya, siguiente. La presentación de los resultados. Básicamente, el formato que debe tener tiene que tener la fecha y hora de la prueba, la excentricidad y las deflexiones del varillaje si es que hubieran. Las interrupciones, que tienen que ser las interrupciones, si son superiores a 15 minutos, se ponen en ensayo, en el formato. Esta es una tabla en la que nos especifica en los 2 ensayos cuáles son los tipos de suelos que se deben usar. Como tenemos el CTP, según la NTP 339.148, el tipo de suelo son todos excepto las gravas, sí, y la técnica de exploración es la calicata. Y el tipo de suelo 1 son las gravas. En el DPSH es todos también excepto las gravas y el parámetro es el N20. Siguiente diapositiva. El ensayo del cono tipo PEG en el Perú también cumple algunos requisitos, que en este caso debe de ser de 6.38 centímetros de diámetro el cono y, bueno, no tiene que superar los 10 metros de profundidad del cono. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Eso sería todo, gracias.